Muy bien, buenos días con todos. Entonces vamos a darle inicio a a esta siguiente sesión de clases, ¿no? El tema que nos toca hoy día es ver válvulas de secuencia, válvulas reductoras de presión y diferencial de presión. Ya, entonces, a ver, los escucho respecto a las normas generales. ¿Qué me pueden decir de las normas generales? ¿Cuáles son las normas generales? Orden y respeto. Orden y respeto. ¿Qué más? Respetar las opiniones de mis compañeros, profe. Correcto, ¿no? Respetarlas, ¿no? Después, ¿qué más? Mantenernos organizados durante la clase. Ujú. Mantenernos organizados, ¿no? En orden, ¿no? Después, en las intervenciones, tengo que apagar el micro para las sesiones, ¿no? Y encenderlos en el momento que voy a participar, ¿no? ¿No? Apenas termino de participar, apago el micro, ¿no? Muy bien. Entonces, en la semana, bueno, en la clase pasada tuvimos un examen y uno que fue el viernes. Y la pregunta es, ¿por qué es importante el tema de hoy? Conocer sobre válvulas de secuencia, presión y diferencial de presión. ¿Por qué es importante conocer ello? Porque son componentes que van a aliviar el exceso de presión en el sistema hidráulico, profe. ¿Correcto? Entonces van a controlar, ¿no? Van a controlar las presiones, ¿no? En los sistemas hidráulicos. Si yo no conozco el funcionamiento de esas válvulas, entonces difícilmente voy a entender la lógica de funcionamiento, ¿no? Entonces, es importante por ello, ¿no? Ello me va a permitir identificar, entender, analizar, ¿qué cosa? Un sistema hidráulico, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda hacer un buen diagnóstico y reparación en caso lo requiera, ¿no? El objetivo es la identificación de la válvula de secuencia, explicar el funcionamiento de la válvula de secuencia, explicar el funcionamiento de diferencia de presión, ¿no? Entonces, es el objetivo. Ahora vamos a pasar con una práctica de inglés. Muy bien. 7 de 7, 7 de 7. Han acertado todas varios, ¿ah? Muy bien. Entonces damos inicio al desarrollo de clases. Tenemos acá una válvula de secuencia. Una válvula de secuencia. Creo que una pregunta. Me hacen. Hay una pregunta por ahí, me parece. Hoy a las 10 hay una reunión. Pero nosotros tenemos hasta las 9:40 clase. No, no hay problema. ¿Ya? Ok. De Alemania. Ya, ya. A ver, ya estimados. Atención. Entonces, válvula de secuencia. La válvula de secuencia es una válvula que funciona de acuerdo al sensado de presión en los sistemas, ¿no? ¿Quién va a actuar de acuerdo a ese sensado? El que va a actuar de acuerdo a ese sensado va a ser la válvula, va a ser una válvula, ¿no? Que va a permitir el paso de flujo de forma secuencial, ¿no? Por eso se llama válvula de secuencia, ¿no? Priorizando un sistema antes que el otro, ¿no? Priorizando un sistema antes que el otro. Eh, Se entendió claro esta idea, ¿no? Entonces, prioriza un sistema antes que el otro.
¿no? Ah, ok. Si prioriza, entonces es una válvula que va a secuenciar. ¿Qué cosa? El suministro. ¿Desde dónde? Desde la bomba. Ah, ya. Listo. Entonces, mira, si es que nosotros nos guiamos de esta gráfica, entonces nosotros vamos a ver a la bomba, ¿no? ¿Dónde está la bomba? La bomba está por acá. ¿Sí? ¿Sí? Ven la bomba, ¿no? A ver, me responden por favor. Vamos a estar conversando. Acá está la bomba, ¿no? La bomba lo que hace es suministrar flujo y entrega fácilmente a quién? Al circuito 1, ¿no? Fácilmente, ¿no? Directamente entrega al circuito 1, ¿no? Entonces la bomba sigue enviando flujo, ¿no? Y se va por cualquier conducto fácil. Mira, conducto fácil, ¿no? Y entonces, así como quiere llenar al circuito 1, también llena al circuito 2, ¿no? Pero ¿qué pasa en el circuito 2? En el circuito 2 hay un resorte que cierra el paso, ¿no? Entonces, ¿hay suministro al circuito 2? No, ¿por qué? Porque el paso está cerrado. ¿Y quién lo cierra? El resorte, ¿no? El resorte, ¿no? ¿Por qué? Porque el resorte se expande, ¿no? Entonces, lo primero que hace la bomba es llenar flujo de aceite a quién, o enviar flujo de aceite a quién, al circuito 1. Y al circuito 2 no. ¿Por qué no? Porque está el resorte. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces acá yo me detengo un poco para sus preguntas. Ya, dime, dime, Casamayor, te escucho. Casamayor, ¿hay preguntas, Casamayor? Profe, disculpe, Sí, dime. el resorte que usted habla en el PPT comprime al flujo. No, el resorte se expande más bien y no deja pasar al flujo. Ah, ya, profe, Ya ya, gracias. no deja pasar al flujo. Muy bien. Ahora, mira, ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan de lo que hablamos la clase anterior? ¿Qué cosa es flujo dinámico y qué cosa es flujo estático? ¿Se acuerdan la diferencia? Flujo dinámico es aquel flujo que se, que, a ver, presión estática, perdón. La presión estática es aquella presión que se mantiene constante, ¿no? Porque el flujo no se está moviendo, ¿no? Porque el flujo no se está moviendo, ¿no? Entonces, esa presión se mantiene fija en todos sus puntos, ¿no? Entonces, en todo envase, el envase que contiene al flujo se va a mantener constante esa presión, ¿no? Un ejemplo de ello es Pascal, ¿no? Pascal como es herméticamente cerrado, entonces se considera de que la presión dentro del envase es constante en todos los puntos porque es cerrado, no se escapa a ningún lado. Ya, entonces tú cuando ejerces una fuerza sobre un área, este va a generar una presión. Esa presión interna en el envase se va a distribuir en todos los puntos de fluido, en todos, con exactamente la misma presión. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre inicialmente es enviar flujo a la izquierda y a la derecha. Entonces, mira, acá lo llena de aceite, quiere pasar, no puede inicialmente porque inicialmente el resorte se extendió. Después viene el aceite por acá, mira, pasa por acá y como está cerrado, mira, cerrado por acá, cerrado por acá, cerrado por acá, cerrado por acá, entonces está cerrado por todos lados, ¿no? Desde la derecha hacia la izquierda, ¿no? Es como si acá hubiera una botella, ¿no? Y acá estás ejerciendo una presión y esa presión se va a expandir en todos los puntos de forma similar, ¿no? Igual, ¿correcto? Entonces, ¿eso a qué principio te recuerda? ¿A qué principio te recuerda?
que la presión es igual en todos los puntos? Muchachos. No, Arquímedes no. Pascal, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Te acuerdas, Pascal? ¿No? Entonces Pascal te dice eso, ¿no? Pascal te dice de que en un en un envase cerrado la presión externa va a generar la fuerza externa va a generar una presión y esa presión se va a extender por todo el fluido con la misma la misma intensidad, ¿no? Entonces, mira, yo tengo ¿qué cosa? Yo tengo una presión Yo tengo una presión del... Uy, no, ya. Ok. Entonces yo tengo una presión de parte del fluido que está por todo lo largo, no, por todo lo largo del contenido del aceite, ¿no? Entonces mira, acá hay una presión, ¿cierto? Voy a llamarle una presión 1, ¿no? Y acá esa presión 1 está empujando esa válvula hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo, a la válvula amarilla. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? Y esta otra presión que estoy dibujando abajo, voy a ponerle presión 2. ¿Hacia dónde empuja? Hacia arriba, ¿no? Ok, mira, como es, como es un envase cerrado, ¿no? Está cerrado, no está fluyendo el aceite, no, prácticamente está estancado, ¿no? Porque no se mueve para ningún lado. Se ha llenado la botella, no se mueve para ningún lado, pero el aceite de la izquierda sí se mueve, ¿no? Porque está llenando el circuito 1. Pero el de la derecha no se mueve. Ah, ya, entonces es un principio de Pascal. Y en un principio de Pascal, P sub 2 es igual a P sub 1. ¿Está bien o no? Ya, ok. Pero ¿cuál es la diferencia? Mira, de que para abajo empuja ¿quién? P sub 1. ¿Quién más empuja para abajo? ¿Quién más? Díganme ustedes. ¿Más quién? ¿Más quién? ¿Quién empuja para abajo? Dije. Más el resorte. ¿Es igual a quién? ¿Quiénes empujan hacia arriba? Peso 1. Entonces, mira. Peso 1 por el área, ¿no? Por el área genera una fuerza hacia abajo. Peso 2 por el área, la misma área genera una fuerza hacia arriba, ¿no? Que son iguales, ¿no? Que son iguales. Peso 1 y peso 2 son iguales, ¿no? Pero, ¿quién hace la diferencia? El resorte, ¿no? El resorte. Ya, te pregunto, ¿son iguales? ¿Son iguales peso 1 y peso 2? Sí, peso 1 es igual a peso 2. Peso 2, entonces acá he cometido un pequeño lapsus. A ver, como peso 1 es igual a peso 2, entonces yo no puedo decir de que peso 1 más peso R sea igual a peso 2. No puedo decir. Pero lo que sí puedo decir es de que peso 1 más peso 2 es mayor. Perdón, peso 1 más R es mayor que peso 2. No, es mayor. ¿No? A ver, si peso 1 más R es mayor que peso 2, entonces esa válvula, ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia arriba, hacia abajo o se queda estática? Hacia abajo. Y si la válvula se mueve hacia abajo, ¿el fluido va a pasar hacia el circuito 2? Te pregunto, ¿va a pasar hacia el circuito 2? Sí, profesor. Pero si peso 1 más resorte se va hacia abajo, entonces va a obstruir el paso más bien hacia el circuito 2, ¿no? Obstruye el paso, mira. ¿Por qué? Porque Perdón, profe, me confundí con el tanque, pensé que iba a subir para arriba. ya, listo. Entonces ya nos dimos cuenta, ¿no?
Entonces obstruye el paso, obstruye, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿a quién prioriza? ¿A circuito 1 o prioriza al circuito 2? ¿A quién prioriza? El circuito 1. Al circuito 1. Y después, cuando el circuito 1 ya esté saturado o ya esté energizado, ¿qué va a ocurrir? Se sigue elevando la presión, ¿no? Se empieza a elevar la presión y va a ser imposible que se mueva esa válvula amarilla, ¿no? Esa válvula amarilla, la que estoy señalando, va a ser imposible que se mueva, porque siempre se va a cumplir esto, de que peso 1 más R es mayor que peso 2. Siempre se cumple eso, ¿no? Entonces, si no se mueve, entonces nunca va a dejar pasar aceite al circuito 2. ¿Qué cosa tiene que pasar? Se eleva la presión a tal punto de que esta presión es bien elevada, ¿no? Si acá pongo un manómetro, por ejemplo, mira, acá pongo un manómetro, ¿no? Manómetro es un instrumento que te mide la presión, ¿no? Pongo un manómetro, ¿ya? Y este manómetro, a medida que va pasando el tiempo, entonces el circuito 1 se va llenando y se va elevando la presión, ¿no? En todo el sistema, ¿no? Se va elevando la presión. Pero va a llegar un momento en que vas a vencer la presión de este otro resorte, mira, de ese otro resorte, ¿no? Que está regulado a un valor más alto, ¿no? Digamos, por poner un número, ¿no? Digamos que el valor de ese resorte está a 2000 psi, ¿ya? A 2000 psi. Entonces, mientras la presión en el circuito sea 500, no lo vence. Y siempre va a estar en la posición cerrada la válvula principal, ¿no? Siempre va a estar en la posición cerrada la válvula principal. ¿Ya? Digamos que está en 500, va a estar cerrada. 1000 va a estar cerrada. 1500 va a estar cerrada. 2000 ya está a punto de moverla. Ya está a punto de moverla. Ya está en un estado, ya está en un estado a punto de moverla, ¿no? Está en equilibrio, ¿no? Está en un estado de equilibrio. Ya, ok, mira, 2001 psi, entonces fluye un poquito de aceite, ¿no? Bueno, acá la sección transversal es pequeña, entonces fluye aceite, fluye. Basta que fluya un poquito, entonces este aceite empieza a moverse. ¿Por qué? Porque ya se movió, mira, ya se movió, ¿no? Y se acuerdan lo que hemos visto, qué pasa cuando un fluido pasa por, a ver, ¿qué ocurre cuando un fluido, lo voy a dibujar acá, qué ocurre cuando un fluido pasa por una línea hidráulica, ¿no? Y después se encuentra con ¿qué? Con una restricción. ¿Qué pasa con esa presión A? Disminuye. Disminuye la presión, ¿no? ¿Por qué? Porque está pasando desde A hasta B, no, se está moviendo y pasa por una restricción. Entonces, disminuye la presión, ¿no? Pero ¿qué pasa si el fluido no se mueve? Mira, si acá está taponeado al final, si está taponeado, ¿cómo es presión A con presión B? ¿También disminuye? En este caso, como es presión, como el fluido no se está moviendo, entonces la presión en A es igual a la presión en B. Cuando no hay movimiento de fluido, la presión es igual. Pero cuando hay movimiento de fluido, ahí sí viene a trabajar ¿quién? La restricción. Ya, en eso estamos claros, ¿no? ¿Sí, muchachos? A ver, Alejo, Ok, Alejo, profe. ¿sí? ¿Estamos bien, Sí, profe, Alejo? acá estoy.
Sí, sí, profe. Ya, entonces cuando pasas por la restricción, la presión baja. En caso el aceite se esté moviendo, pero si el aceite está estático, presión A con presión B va a ser la misma, ¿no? Listo, entonces miren acá ¿qué pasa? Como ya se movió un poquito el aceite porque ya llegó a 2001 la presión del manómetro, ¿no? Yo ya voy a poner ahí ya 2001, ¿no? Ya, como ya llegó ya a 2001, entonces lo mueve al resorte, lo vence al resorte y pasa un poco de aceite. Apenas pasa un poco de aceite, qué cosa hay acá? Una caída de presión, ¿no? Una caída de presión, ¿no? Está ocurriendo ese principio que estamos viendo en la parte derecha inferior, ¿no? Lo que he dibujado. No, como hay una caída de presión, entonces ya no se cumple eso que estoy enmarcando. Miren, ya no se cumple ya. Ya no se cumple de que presión uno más resorte es mayor que presión 2. ¿Por qué? Porque en presión 1, ¿qué ocurrió? Una caída de presión. Una caída de presión. Entonces, en ese momento va a ocurrir de que ahora instante, por ese instante va a ocurrir de que la presión 2 es mayor que presión 1 más R. ¿Ya? Ahora, la presión 2 es mayor que presión 1 más R. Entonces, como hay una caída de presión, ¿por qué? Porque esta presión se conecta a tanque, ¿no? Y en ese momento la presión disminuye bruscamente. Entonces, mira, toda esa fuerza que se genera en la parte inferior, en P2, entonces se transforma en fuerza y mueve ¿qué cosa? Mueve esa válvula hacia arriba. ¿Y para qué la mueve hacia arriba? ¿Para qué? ¿Para qué la mueve hacia arriba? Para que el aceite empiece a pasar desde la bomba hacia dónde? Hacia el circuito 2. ¿No? ¿Por qué hacia el circuito 2? Porque ya se movió la válvula hacia arriba. Porque el circuito 1 ya se saturó de presión. Ya se elevó la presión en el circuito 1. ¿No? O sea, ya se saturó esa energía, ¿no? O esa energía necesaria, ¿no? Esa necesidad de querer cargar el circuito 1 eh, ya se ya se llegó, ¿no? Ya se cubrió esa necesidad. Entonces, como se cubrió esa necesidad, se eleva la presión, ¿para qué? Para mover la válvula hacia arriba, ¿no? Y dejar pasar fluido al circuito 2, ¿no? Cuando pasa fluido al circuito 2, entonces, este, ya está, ya está enviando flujo de forma secuencial del fluido 1 al fluido 2, ¿no? Ok, listo. Entonces, en ese momento está llenando fluido el circuito 2 y bien, eh, ahí se genera la secuencia, ¿no? ¿Qué pasa si ahora, ya nuevamente, muevo un implemento en circuito 1 y nuevamente hay necesidad de aceite en el circuito 1? ¿Qué ocurre? Entonces, inmediatamente el aceite empieza a ir hacia la izquierda. Como empieza a ir hacia la izquierda, ¿no? Porque hay una necesidad hacia la izquierda, entonces baja la presión en esta válvula de secuencia. Como baja la presión, ¿no? Como baja la presión, entonces va a disminuir, ¿no? Va a disminuir las presiones en la válvula de secuencia y esa fuerza P2 disminuye. Ya, disminuye. ¿No? Lo primero que ocurre cuando disminuye esa presión de P2, también ocurre de que el resorte piloto, ¿no? El de 2000 se cierra, herméticamente se cierra. ¿Ya? Entonces se cierra herméticamente y el aceite ya nuevamente pasa de
de un fluido dinámico a un fluido estático. Y en un fluido estático las presiones son nuevamente iguales. Entonces, ¿qué cosa se va a cumplir? Ahora P sub 1 más R va a ser mayor que P sub 2. Entonces, cuando volvemos a esa situación, entonces esta válvula vuelve a cerrar el paso del fluido desde la bomba al circuito 2, ¿no? Priorizando al circuito 1, ¿no? Entonces, finalmente, todo depende de quién. Todo depende de la válvula piloto, ¿no? Si la válvula piloto se abre, entonces se prioriza el circuito 2 o se llena el circuito 2. Pero si la válvula piloto está cerrada, entonces va a estar priorizando siempre al circuito 1, ¿no? Al circuito 1. Muy bien. ¿Tenemos preguntas? Estimados, ¿tenemos preguntas? Usted puso un caso donde presión A es igual a presión B. En ese caso es cuando ocurrirían los fallos en el sistema. No. A ver, ¿por qué presión A es igual a presión B? ¿Por qué? Porque acá no existe flujo de aceite. No existe flujo de aceite. El flujo de aceite viene y como encuentra un tapón, entonces simplemente se queda estancado. ¿No? Entonces, si tú pones un manómetro acá y acá pones otro manómetro, entonces esos manómetros te van a leer la misma presión. ¿Por qué? Porque el aceite está estancado. ¿Y qué principio me dice de que la presión es la misma dentro de un envase cerrado? El principio de Pascal, ¿no? El principio de Pascal. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿puede ser cuando algo se ha malogrado? Puede ser cuando algo se ha malogrado y obstruye un paso a la salida, ¿no? Puede ser de que has activado una válvula y obstruye un paso a la salida. Entonces, cualquier motivo, sea que se malogre, sea que se active una válvula, o sea el trabajo normal del componente, con tal que obstruya la salida, entonces va a determinar de que las presiones antes y después de la restricción sean la misma, ¿no? ¿Por quién? Por el principio de Pascal. Profesor, una consulta. Sí. Esas válvulas de secuencia, ¿en qué sistemas lo podemos encontrar más común? Ah, ya. Listo. ¿Ustedes han escuchado del sistema de dirección? ¿Para qué sirve el sistema de dirección? No, no. El sistema de dirección sirve para guiar a la máquina, si vas a la derecha, si vas a la izquierda, si vas de frente. ¿No? Ese es el sistema de dirección, ¿no? Ese es su trabajo. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya, ok. ¿Y has escuchado del sistema de implementos? Sistema de implementos. Tampoco. El sistema de implementos es aquel sistema que se encarga de mover los componentes del equipo. Por ejemplo, en un tractor es el que se encarga de mover el lampón, de subir o bajar el lampón, ¿no? O en un cargador es aquel sistema que se encarga de mover el cucharón, subir, cargar, descargar el cucharón. O en una excavadora es aquel sistema que se encarga de mover el baque, el cucharón, mover la pluma o mover el brazo. Esos son los implementos. Profesor, entonces me dice que estas válvulas lo voy a encontrar más que todo antes de los cilindros hidráulicos. No, a ver, lo primerito que les quiero decir es de que entiendan bien a qué me refiero con sistemas de dirección y sistemas de implementos. Ya, ok. Entre sistemas de dirección y sistemas de implemento ya tengo bien definido. Mientras implemento básicamente es para hacer trabajos, ¿no? Trabajos
¿no? Opera el operador, trabaja en la máquina ahí, ¿no? Opera, ¿no? Opera y saca la máxima producción del equipo, ¿no? La dirección sirve básicamente para trasladar el equipo y mantener a salvo y seguramente maximizar la producción también, ¿no? Pero básicamente para mover el equipo, el sistema de dirección. Listo. Ok, ahora yo te pregunto, ¿qué pasa si falla el sistema de implementos? Bueno, si falla el sistema de implementos, lo, lo que puede pasar es de que la máquina no va a producir, va a ser lenta o simplemente no produce, ¿no? Ok, eso es que falla implemento. ¿Qué, ¿Qué pasa si es que falla dirección? Si es que falla dirección, entonces tú estás yendo por una vía y después quieres mover a la derecha, no te hace caso, se va de frente y te caes al abismo. ¿Qué cosa es peor? ¿Que falle la dirección o que falle el implemento? La dirección. Dirección, profe. Ya, entonces, ¿a quién voy a priorizar? A la dirección, al tema de dirección. Ya, entonces eso se utiliza en algunos equipos, ¿no? Priorizando la dirección, ¿no? El sistema de dirección. Ah, entonces el circuito 1 para mí sería la dirección. ¿Y el circuito 2 qué cosa sería? Los implementos. Un implemento que quiero accionar. Ujú. Sí, en general los implementos. ¿Ya? Ah, ya, pues, gracias. Entonces siempre voy a priorizar la dirección antes que el implemento, ¿no? Ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, estimado. Ahora, la válvula reductora de presión. Mira, la válvula reductora de presión. Miren, es una válvula que funciona, mira, que funciona con un resorte, mira, un resorte, ¿ves? A la izquierda un resorte y a la derecha, ¿qué cosa ves? Ves un pistón. Mira, a la derecha ves un pistón, ¿no? Ahí está señalado con el puntero láser, mira. Chequeas el pistón, ¿no? ¿Sí? Respóndeme, por favor. ¿Sí? ¿Llegas a ver el pistón? Ya, ok. A la izquierda ves el resorte. Ya, ok. Ahí está el resorte y está el pistón, ¿no? Y tanto el pistón como el resorte van a definir la posición de quién. La posición de ese spool. ¿No? Mira. Entonces, el, el flujo viene desde la bomba. Mira, viene desde la bomba. ¿Ya? Viene desde la bomba. Y cuando viene hacia la válvula. Mira, cuando viene hacia la válvula. Tiene que pasar por una restricción para que salga, ¿no? Pero ¿quién define eso? El resorte y el pistón. Ya, el resorte y el pistón. Ya, el resorte trata de que pase o restringe el paso. ¿Qué es lo que hace el resorte? Restringe el paso. Restringe. Entonces, si se extiende, Claro, restringe el paso. que pase. ¿Qué pasa? Si se extiende, entonces trata de que pase el aceite. Claro, ¿Y el pistón qué cosa es lo que hace? restringe. Restringe, ¿no? ¿Por acción de quién? La presión del ruido. Correcto, correcto. Mira, entonces mira, tiene la presión de la bomba, ya pasa por la restricción y después ese mismo aceite trata de restringir su paso. Pero para restringir su paso tiene que vencer a quién. Resorte. Si no lo vence al resorte, entonces no va a lograr restringir. Ya, ok. Entonces mira, eso está ocurriendo acá, mira, que es su simbología ISO. Mira, el aceite desde la bomba viene, ¿ok? Viene y se va de frente. Mira, se va de frente, se va de frente. ¿Por qué? Porque ¿quién está permitiendo que pase? ¿Quién está permitiendo que pase?
Resorte. ¿Te das cuenta que resorte empuja la flecha hacia abajo y hace que la válvula sea normalmente abierta? Y después una fracción de aceite se va hacia dónde? Hacia la presión. Claro, hay una presión que trata de cerrarla, de empujarla, mira. Entonces mira, una porción de aceite traigo para cerrarla, ¿no? Pero ¿quién gana normalmente? Normalmente gana el resorte. ¿Eso qué significa? Eso trabaja así, mira muchachos. Esto trabaja así. Mira, por ejemplo, si este resorte está seteado a 400 psi, mira, si está seteado a 400 psi, seteado es regulado, ¿no? Mira, si está regulado a 400 psi, significa de que aquí hay 1000 psi, ¿ya? 1000 psi de suministro, ¿ya? Y está regulado a 400 psi. Significa de que 400, los 1000 psi van a tratar de pasar. Van a tratar de pasar. Y estos 1000 psi se vienen por acá para tratar de cerrarlo o abrirlo. Cerrar. Abrir. Para cerrar, mira, para cerrar. Para cerrar. ¿No? Entonces lo van a tratar de cerrar. Y ojo, ¿contra quién va a luchar? Contra el resorte de 400. Contra el resorte de 400. ¿Y qué cosa vas a lograr? ¿Qué cosa tiene que lograr para que llegue al equilibrio? ¿Cuánto tiene que ser esta presión? 400. 400, ¿no? Para que llegues al 400. 400. Eso significa de que acá ¿cuánto va a salir? 1000. ¿Por qué? Porque si tú me estás diciendo de que en esta salida es 400, entonces acá ¿cuánto va a ser? 400. Y acá 400. Y acá 400, porque no hay ninguna restricción. Entonces mira, la entrada es 1000 y la salida es 400. ¿Ya? Profe, ¿y qué pasa si es que ahora ya no es 400? Ahora acá es 800, ¿no? Yo he cambiado la regulación, ¿no? Ahora es 800. Si es 800, mira, si yo lo regulo 800, entonces ¿se va a cerrar más o se va a abrir más? Si lo regulo 800. Se va a abrir más. Se va a abrir más. Se abre más. Se abre más. Entonces, mira, deja de que se abra más, de que pase más aceite. Ya no va a estar tan restringido. Va a pasar más aceite, ¿no? ¿Hasta cuánto va a pasar? Hasta 800. En caso quiera llegar 801, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Lo va a cerrar hasta que llegue a cuánto? Hasta que llegue a 800. Porque si va a ser 801, entonces lo va a ganar. Pero este sistema tiene que llegar a equilibrio. Se tiene que equilibrar. Las fuerzas hacia arriba tienen que ser igual a las fuerzas hacia abajo. Ya, entonces, si la línea piloto, porque eso se llama línea piloto, si la línea piloto va a ser de 800, entonces ¿cuánto va a ser la salida? De 800 también. Moraleja, esta presión, esta regulación de resorte va a definir ¿qué cosa? La presión de salida. ¿No? Entonces, esa regulación de resorte va a ser igual a ¿quién? A la presión reducida, ¿no? O presión de salida. Va a ser igual. Entonces yo puedo regular esa presión de salida. Profe, y si acá de 1000 ahora aumento la presión de suministro a 1800, regulado a 800, ¿cuánto va a ser la salida? 800, ¿eh? 800, ¿por qué? ¿Quién manda? El resorte. Profe, y
en vez de 1800, ahora yo pongo un suministro de 2800, ¿cuánto va a ser la salida? 800. 800. Siempre la salida va a depender de quién, de la regulación de ese resorte, ¿no? Por eso se llama válvula reductora. Entonces, una característica de esta válvula es de que la salida, la presión de salida es una constante. Es una constante. ¿Y de qué valor? Del seteo o la regulación que tenga el resorte. Ya, vas a estar aumentando, variando esa presión. Siempre que la presión de suministro sea mayor a la presión regulada, siempre, entonces siempre la salida va a ser regular. ¿Qué pasa si la presión de entrada es 400? La presión de entrada es 400. ¿Cuánto es la salida? 800. Entonces tú me estás diciendo de que inicialmente hay 400 y después va a subir la presión a 800. ¿Eso es Se posible? cierra, me imagino. ¿Cómo? No, se mantiene abierta, Mantiene- totalmente abierta. Claro, Claro, se entonces mantiene mira, si tengo en la entrada 400 PSI, entonces va a salir esos 400 PSI y va a venir por acá abajo, va a tratar de moverlo con 400 PSI, mira. Quiere moverlo con 400 PSI, ¿lo va a vencer a resorte o no? profe. No lo mueve, no lo vence, ¿no? Si no lo vence el resorte, entonces el que predomina, ¿quién es? El resorte, y el resorte lo tiene normalmente abierto. Entonces, esos 400 de entrada va a ser lo mismo que salida, 400. Porque no puede vencerlo, mira. No puede vencerlo. 400 versus 800, entonces el resorte gana y lo mantiene abierto, ¿no? No va a llegar a 800 a lo que quiere, ¿no? Pero pero sí se va a asegurar de que toda la presión que se genere antes de la válvula se mantenga en la salida. Ya, entonces, ya quedamos claros con eso, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas, estimados? No. Ya, muy bien. Muy bien. Ahora pasamos a la válvula diferencial de presión. Válvula diferencial de presión. Ya, miren muchachos, esto es bien interesante, miren. Acá tenemos una presión, a ver, acá tenemos una presión 1 y acá tenemos una presión 2. ¿Por qué hay dos presiones? ¿Por qué? ¿Quién hace que existan dos presiones? La válvula de compuerta o el orificio que dice ahí. El No, orificio, profesor. el El orificio, orificio. ¿no? El orificio. Perfecto, el orificio. ¿No? ¿Por qué? Porque el aceite está pasando y pasa por una restricción. Esa restricción genera una diferencia de presión, ¿no? Y desde la bomba se está yendo al sistema. ¿Ya? Esta válvula tiene una particularidad, ¿no? Va a hacer de que la diferencia de presión sea una constante. ¿Qué significa? De que P1. A ver, ¿quién es mayor? ¿P1 o P2? P2, profesor. ¿P2 es mayor o P1? P2, profesor. P2, ¿están seguros? Es uno, ¿no? Porque Es uno, la presión es más ahí. Claro, porque viene desde la bomba, ¿no? Conforme va pasando por restricciones, ¿qué pasa con las presiones? Van disminuyendo. Conforme van pasando por las restricciones, van disminuyendo las presiones. Cuando llegas al tanque ya la presión ya es mínima ya. Entonces P1 es mayor que P2. ¿No? P1 es mayor que P2, ¿no? Pasa por la restricción y existe una caída de presión. Pasa por otra restricción, más caídas y así sucesivamente. Ya.
Pero no solamente eso, no solamente sabes de que P1 es mayor que P2, sino también sabes de vas a tener de que P1 menos P2 va a ser ¿qué cosa? Va a ser una constante, ¿no? Va a ser una constante. Ya, va a ser una constante. Vamos a ver, ya, vamos a ver. Listo, entonces el aceite está entrando desde la bomba y está llegando, saliendo al sistema, ¿ya? Ya, ok, listo. Ahora, mira, por otro lado, paralelo a ese orificio, ¿no? A ese orificio restrictor, en la parte inferior tú ves una válvula, ¿no? Una válvula. Y esta válvula tú la tienes que analizar para que esta válvula esté en equilibrio. Si esa válvula está en equilibrio, ¿qué puedes decir? Mira, para que esta válvula esté en equilibrio, ¿qué puedes decir? Mira, la presión roja, ¿cuánto vale? Presión roja, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Peso 1, ¿no? Muy bien, Vizquerra, peso 1. Ya, como está en equilibrio, las fuerzas hacia la derecha son iguales a las fuerzas hacia la izquierda, ¿no? Ya, entonces peso 1 se va hacia la derecha. ¿Quién se va hacia la izquierda? Entonces, ¿eso es igual a quién? Muy bien, ¿no? ¿A quién? A peso 2. ¿No? ¿Solamente ellos o hay alguna otra fuerza que empuja a esa válvula? La del resorte, profesor. Más el resorte. Más el resorte. Ah, mira, son similares, mira. Son similares eso que puse arriba y lo de abajo. Ah. ¿Qué significa? Mira, ¿qué significa? El resorte va a tener una tensión, ¿no? Un seteo, una regulación, ¿cierto? Esa regulación sumado a P2 va a ser P1, siempre, siempre, ¿ya? Y si hay un exceso de P1, mira, ¿hacia dónde se va? Tanque. Hacia el tanque, ¿no? Asegurando de que asegurando a que siempre se cumpla esta fórmula, ¿no? Asegurándose a que siempre se cumpla esa fórmula. Ya. Entonces, digamos, si peso 1 es, a ver, digamos, viene un técnico y regula, ¿no? Y regula al resorte, ¿no? El resorte lo regula a 400 psi. ¿Ya? Así lo regula, ¿no? A 400 psi. ¿Ya? A ese valor lo regula el técnico. ¿Está bien? Ya, ok. Si peso 1, la presión en la bomba es de 4000 psi, ¿cuánto es peso 2? $3600. Si peso 1 ahora es de 3000 psi, ¿cuánto es peso 2? Entonces, miren, 2600. correcto, ¿no? Entonces, si te das cuenta, mira, acá, si acá es 2500, ¿cuánto es peso 2? ¿Cuánto es? 2100. Entonces, si te das cuenta, ¿cuánto es siempre la diferencia entre esos valores? 300. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el resorte asegurándose esa diferencia de presión, ¿no? Asegurándose esa diferencia de presión.
¿no? Ya, entonces, en eso consiste esta válvula de diferencia de presión, ¿no? ¿Y para qué necesito? ¿Para qué necesito esto? Esto necesito en caso yo quiera levantar una carga, ¿no? Por ejemplo, mira, si tú tienes al lado izquierdo, tienes una carga, ¿no? Si tienes una carga, ya, digamos que el peso de ese componente, el peso digamos que es demanda 400 o 1400 PSI. Ya, 1400 PSI. ¿Ok? Ya. Existe una reducción. Lo que vemos es el funcionamiento, el accionamiento. Mira, otro tipo de diferencial de presión, ¿no? Viene la presión, entra va por la parte central, ya, va por la parte central, ¿no? Porque entonces la parte central es el orificio restrictor. Hay una caída de presión y después se va al sistema, ¿no? Cuando sobrepasa esa presión, es decir, cuando la presión es demasiado elevada, entonces mueve a toda la válvula y el exceso de presión es aliviado por la válvula hacia el tanque hidráulico, ¿no? El tanque hidráulico, perdón, la presión de tanque hidráulico se dibuja de color verde, ¿no? Listo. Y ahora acá, miren, según lo que hemos visto, ahora puedo deducir acá. Y mucha atención acá, estimados, ¿ah? Mucha atención. Ya. Mucha atención acá. Miren, acá tenemos el manómetro 1 a 600 PSI. ¿No? Te está leyendo 600 PSI. Tenemos el manómetro 2 que está leyendo a cuánto? A 200 PSI. Y el manómetro 3 que está leyendo a 0 PSI. Acá tenemos una válvula, ¿no? Acá tenemos una válvula diferencial de presión, ¿no? Cuyo resorte es ¿cuánto? 200 PSI de regulación. Ya, 200 PSI de regulación. Ya, mucha atención acá, muchachos, ¿ah? Acá hay un orificio restrictor, ¿no? Un orificio restrictor. Mira, esto se lee de esta forma. Ya, esto se lee de esta forma. Esta válvula tiene que estar en equilibrio, ¿correcto? ¿Ya? A ver, me hacen preguntas si es que tienen dudas, ya, si no paso de frente, ¿ya? Ya, esto tiene que estar en equilibrio, ¿ya? Si te lee 0 PSI, entonces esta presión seguramente está conectando a tanque, ¿no? 0 PSI te está leyendo, significa que la presión acá es 0. ¿El resorte de cuánto es? De 200. Ah, entonces hacia la izquierda, ¿con qué presión está moviéndola? 0 más 200, ¿cuánto es? 200. 200. Entonces, si acá empuja con 200 y esto está en equilibrio, ¿cuánto tiene que ser la fuerza que empuje hacia la derecha? Acá. ¿Cuánto? 200. 200. Ah, 200. entonces, mira, si acá es 200, mira, ¿cuánto te va a leer el manómetro? 200. 200. 200. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces, este equilibrio que se genera acá va a determinar qué cosa. Va a determinar lo que tiene que entrar hacia esta galería. Es decir, acá hay 600 PSI, ¿no? Y va a estrangular y va a dejar solamente para que se genere 200 PSI acá. Pero eso se generó por esta presión de entrada o por el resorte más el fluido de la presión de M3. El resorte, profesor. Por el resorte más la presión M3, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el resorte es 200, ahora M3 es 100? Digamos que M3 es 100, ¿no? Entonces, hacia la izquierda, ¿quién empuja? 100 más 200, ¿no? ¿Cuánto sería M2?
300, 300. 300, ¿no? ¿Ha variado M1 o sigue enviando lo mismo? Sigue enviando lo mismo. Ya, ahora, ya no es 600, ahora es 1600. Ya, ahora es 1600, mira. A ver, vamos a ponerlo por acá. Ya, ahora es 1600. ¿No? Ahora es 1600. M3, ¿cuánto dijimos que es? 100, ¿no? 100, ¿no? Y M2, ¿cuánto salía? 300, ¿no? Ahora el suministro es 1600. ¿Cuánto es M3? Perdón, M2. ¿Cuánto es M2? 300 también. 300, ¿no? Porque no ha variado M3, no ha variado. Ya, ahora ya no es 1600, ahora es 2000. ¿Cuánto es M3? M3, 300, sigue siendo a 300. M3, 300. M3, M3 es 100. M3 es 100, ¿no? M3 es 100. M3 Y es 100. M2, 300. 300. Listo, muchachos. 300. Entonces, en eso, Igual, porque no varía. claro. Entonces, en eso consiste este sistema. ¿Ya? Listo. Listo, muchachos. Entonces, acá vamos a tener una pequeña práctica. Ya, a ver. Entramos al Jamboard. Yo ahorita les doy el acceso. Entonces podemos llenar esta tablita, ¿no? Como práctica, ¿no? Como práctica de acuerdo al funcionamiento de la válvula diferencial de presión. Listo, nos vemos.